Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 2 del profeta Daniel. Vamos a ver parte de él. Después del resumen que hemos hecho esta tarde, vamos para allá. La palabra del Señor dice así en Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año de reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó en su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muladares. Y si me muestran el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones y favores y gran honra. Díganme pues cuál es el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y le dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones porque ven que el asunto se me ha ido. Si no me muestran el sueño, una sentencia hay para ustedes. Ciertamente preparan respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Díganme pues el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Vamos a detenernos ahí en el versículo 11 de el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Y vamos a ir desglosando poco a poco para ir entendiendo mejor lo que el Señor nos quiere decir. Fíjense, debemos recordar, este libro fue escrito 600 años aproximadamente antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de que actualmente lleva 2600 años de que se ha escrito el libro del profeta Daniel aproximadamente. Y pudiéramos llegar a pensar que algo que se ha escrito hace tanto tiempo pudiera no tener relevancia para nuestro día a día, pero hoy vamos a descubrir que esto sigue teniendo relevancia para nuestras vidas y que podemos ver cómo es la diferencia entre el Dios de la Biblia y los otros dioses o los ídolos de este mundo. Y es que resulta que Nabucodonosor en su segundo año de reinado, ya está ahí Daniel, ya está después de los 3 años de haber sido entrenado en todo el conocimiento babilónico, en todo el conocimiento del mundo, cuando estuvo con magos, con astrólogos, con todos los sabios de este mundo, pues ya tiene la sabiduría suficiente y de hecho él va a ser considerado uno de los sabios del mundo. Entonces, Nabucodonosor en su segundo año tiene un sueño, dice el versículo 1, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. O sea, fue algo que realmente le preocupó, realmente le asombró este sueño y de tal forma que hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Si te das cuenta en el versículo
2 dice esto y va a decir específicamente y caldeos. Ahora, ¿por qué dice específicamente caldeos? Bueno, lo que va a pasar aquí es que los caldeos eran considerados los hombres más sabios de ese tiempo. Entonces, lo que está diciendo es así, los más sabios, ¿no? Es como en este tiempo si nosotros dijéramos, no, es que trajeron a los mejores investigadores de Harvard. ¿No? Ya estaríamos pensando en que Harvard es una de las mejores instituciones educativas de este tiempo y de esa forma, o de Estados Unidos, ¿no? O de Japón, de un lugar donde a ti se te haga que hay mucho conocimiento, mucha ciencia, bueno, pues de ahí, ¿no? Entonces, la región de los caldeos era la región de mayor ciencia en su momento y entonces por eso es que manda a llamar también a los caldeos, entre los magos, los encantadores, que también puede ser entendido como hechiceros, y que hemos visto que los magos en ese tiempo eran vistos como los científicos de el día de ahora, ¿no? Nada más que estos magos realmente, pues, de repente tenían ahí a bien mostrar como que, no, es que nuestros dioses nos están ayudando y entonces él manda a llamar a todos los hombres sabios que puedan encontrarse en su reino para que le expliquen sus sueños. Y se presentan delante del rey y él les dice, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Y verso 4 dice que entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Esto va a ser bien importante porque hasta aquí, en el capítulo 1 y hasta esta parte del capítulo 2, el libro del profeta Daniel está escrito en hebreo, pero a partir de aquí ya va a ser escrito en arameo hasta que volvamos a verlo. Pero ya el resto de los capítulos vamos a encontrarnos principalmente con que están escritos en arameo y esto es porque era la lengua que comúnmente se hablaba en Babilonia. Entonces, eh, tiene algo bien interesante ahí para nosotros porque nos está hablando de que el libro del profeta Daniel no solamente quiere hablarle a los creyentes de Dios, a los judíos o a los cristianos, sino que quiere hablarnos a cada uno en la lengua de este mundo, ¿no? Que todos nosotros podamos entenderlo. O sea, Dios quiere revelarse a los babilonios, a los caldeos, Dios quiere revelarse a todos nosotros y de hecho es algo que tú y yo podemos ver, que Dios en Hebreos dice que ha querido hablarnos a nosotros los hombres en otro tiempo a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Entonces, Dios decide hablar en la lengua de aquellos el de donde están los de su pueblo, ¿no? O en donde está Daniel y sus amigos. Y entonces ellos le hablan en lengua aramea y le dicen, Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Y es que aquí es donde les digo que los magos, los astrólogos y los encantadores, pues realmente lo que estaban buscando era eh, engañar, por así decirlo, al rey, estafar, o de repente nada más, sí, cuéntame tu sueño y yo te doy una interpretación de él, ¿no? Y al día de hoy, de repente llega a suceder, ¿no? En donde hay personas que llegan y te dicen, no, es que, Dios me habló a través de un sueño o yo puedo interpretar sueños o simplemente las personas que podemos encontrarnos todavía el día de hoy en programas de radio, en programas de televisión, en donde el horóscopo es bastante socorrido, ¿no? Y de repente es así de Libra. El día de hoy vas a tener suerte en el amor y vas a tener problemas en lo económico, ¿no? Y hay gente que está escuchando el horóscopo y que está pensando, ay, no, sí, tiene razón, ¿no? Hace rato me peleé con mi esposa o con mi esposo y ahorita ya me ofrecieron un aumento económico, ¿no? O sea, hay gente que realmente cree en este tipo de cuestiones y en el tiempo en el que estamos hablando del profeta Daniel, en Babilonia, pues están todos estos magos, estos adivinos, estos encantadores que están hablando con el rey y el rey les dice, bueno, interprétenme el sueño, pero también díganme qué he soñado, porque se me olvidó.
hay algunos comentaristas que dicen que el sueño realmente no se le había olvidado, sino que realmente él quería que quien lo fuera a interpretar, pues él tener la certeza, ¿no? Porque el sueño fue tan vívido y tan sorpresivo para él que él necesitaba saber que realmente podían interpretarle el sueño. Entonces está llamando a lo mejor, vamos a decirlo así, a lo mejor de este mundo, a lo mejor de lo que ellos estaban creyendo, a lo mejor de los babilonios, a lo mejor de las diferentes culturas. Y entonces ahí está el grupo de sabios, de astrólogos, de magos, de encantadores, de caldeos y lo que le dicen es, cuéntanos tu sueño para que te podamos dar una interpretación. Verso 5 dice que el rey respondió a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muladares. Y ahí ya se pone difícil la situación. ¿Por qué? Porque está hablándole a los caldeos, a los sabios de este mundo, a los que dicen tener todas las respuestas y les dice, bueno, si no me dicen lo que soñé y si no me dicen lo que significa, lo que va a pasar es que ustedes van a ser hechos pedazos, van a ser descuartizados, también puede ser la traducción. Y esta parte es interesante porque lo que vamos a encontrarnos es que un castigo que tenían en la antigüedad, y que se cree que era muy de babilonios, era que era un castigo brutal. Amarraban a la persona de sus cuatro extremidades en cuatro árboles, los cuales talaban hacia el lado contrario de los demás, ¿no? Entonces, el chiste era que cuando talaban estos árboles, la persona estaba amarrada de sus extremidades, caía el árbol y literalmente, pues era arrancada cada extremidad del cuerpo de esta persona, ¿no? Y eso es lo que les está ofreciendo Nabucodonosor. O me interpretan el sueño o todos ustedes van a ser despedazados de esta forma, ¿no? Y vemos que los reyes de este mundo de repente pueden llegar a ser así, ¿no? Pueden llegar a pedir cosas que parecieran imposibles o que parecen increíbles. Y aquí podemos hacer una comparativa sobre lo que está pidiendo Nabucodonosor y lo que Dios nos pide muchas veces, ¿no? Dios no nos pide interpretar sus sueños. Dios lo que nos dice es que Él ya nos ha revelado en su palabra lo que Él quiere de nosotros. De hecho, hemos visto al pueblo de Israel, Dios se le había puesto fácil. Dios les había dicho, yo no quiero sacrificios, yo no quiero que ustedes hagan muchas cosas, yo lo que quiero es obediencia, yo lo que quiero es que entreguen su corazón a mi voluntad, yo lo que quiero es que me busquen. Y si me buscan de todo corazón, entonces me conocerán. O sea, Dios está dispuesto a revelarse y a estar con nosotros, a estar con su creación, algo contrario a Nabucodonosor, que él está dispuesto a servirse de aquellos que están a su alrededor, ¿no? Y ahora, él está poniendo a prueba a todos estos sabios, a todos estos adivinos, y les está diciendo, bueno, interpreten, pero denme también el sueño, ¿no? Ya no me acuerdo qué es. Y entonces verso 6 dice, y si me muestran el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones y favores y gran honra. Díganme pues el sueño y su interpretación, y ahí viene la cosa buena, ¿no? O sea, al que me pueda interpretar el sueño, pues yo le voy a dar dones, regalos, le voy a dar favores, le voy a dar honras, y el punto es que interpreten el sueño, que me den el sueño y su interpretación. En el verso 7 vemos que ellos responden por segunda vez y le dicen, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Entonces, algo que vamos a encontrarnos aquí es que hay situaciones en la vida y estos hombres se están encontrando con esta situación en donde por muy sabio que te sientas, donde por muy fuerte que te sientas, donde hayas estudiado en el lugar que quieras, ¿no? En el de más sabios, en el de más eruditos, eh, las situaciones en este mundo te rebasan. Y probablemente nos hemos llegado a sentir así. O sea, más allá de en dónde hemos estudiado, tal vez nos hemos llegado a sentir así
cuando las situaciones en nuestra vida nos rebasan y tú y yo tenemos una certeza de lo que Dios nos ha dicho en su palabra, pero también sentimos que en ese momento no tenemos la capacidad para responder a lo que estamos viviendo, para responder al peligro, para responder al temor, para responder a aquello que nos ha tenido ansiedad, ¿no? Y ahora, si lo pensamos, los reyes de este mundo ya no son solamente personas, sino que este mundo, dice nuestro Señor Jesús, que el gobernador de este siglo es el enemigo. Entonces nosotros tendríamos aquí, ¿no? Al gobernador de este siglo, de este tiempo, que es el diablo, que también podemos pensar en gobernadores de nuestras vidas, que muchas veces nosotros dejamos que nuestros propios deseos nos gobiernen y podemos ver, los reyes de este mundo son difíciles, o sea, o les das lo que quieren o terminan matándote, ¿no? Y los sabios conforme a este mundo podemos encontrarnos aquí que no tienen efectividad. O sea, los magos, los adivinos, los caldeos simplemente no pueden dar respuesta y entonces le están diciendo, dinos qué soñaste y te lo interpretamos. Y el verso 8, el rey les va a responder y les va a decir, yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones, o sea, se están retrasando porque ven que el asunto se me ha ido. O sea, ustedes lo retrasan porque están diciendo, ah, el asunto se le fue pues no me van a decir. Y entonces dice, si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente preparan respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Díganme pues el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. O sea, el rey está totalmente en este tenor de yo no les voy a decir el sueño, ustedes tienen que darme el sueño y su interpretación. Verso 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. Entonces, la defensa de ellos es, nadie ha hecho esto, ningún rey ha hecho una pregunta así y lo que nos pides es algo imposible para cualquier hombre. Y me gusta mucho esta parte porque lo que nos vamos a encontrar aquí es que realmente no hay un hombre sobre la tierra que pudiera declarar el asunto a menos que Dios se lo revelara. Y vamos a verlo, ¿no? En el versículo 11 dicen, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. O sea, los dioses están lejos de todo hombre, lejos de la carne, lejos de toda la creación. Los dioses están súper apartados de nosotros. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar nosotros con la Biblia y con el Nuevo Testamento? En el Evangelio de Juan vamos a encontrarnos que el verbo se encarnó, el verbo se hizo hombre. Y esto es porque Dios decidió hacerse cercano a nosotros, revelarse a nuestras vidas para que nosotros pudiéramos tener la interpretación de las cosas más difíciles de esta vida. Y es que a veces nosotros queremos así como que, ah, Dios, enséñame qué significa este sueño, ¿no? Y de repente hasta andamos buscando en libros o andamos buscando en revistas o vamos a ver personas, ¿no? Oye, es que soñé que se me caían los dientes, ¿no? Y a ver, ¿qué significa que se te caigan los dientes? Oye, es que soñé que me iba de vacaciones y se me olvidaban las llaves, ¿no? ¿Qué significa eso de que se me hayan olvidado las llaves y de que yo despertara todo estresado? Bueno, pues la realidad es que Dios no quiere que tú y yo tengamos interpretaciones de ese tipo de sueños, sino que Dios quiere que tengamos el conocimiento de lo más importante. Y por eso es que ha decidido encarnarse. Y cuando nos encontramos con la encarnación, nos encontramos con la salvación.
y nos encontramos con que ninguno de nosotros era digno, ninguno de nosotros era apto, ninguno de nosotros era lo suficientemente fuerte para poder ser salvo. Todos nosotros hemos pecado, dice el apóstol Pablo. Y entonces cuando nosotros vemos esto, lo que nos encontramos es que Dios lo que quería revelarnos es que Él nos ama y que Él nos llama a seguirle, a tener esperanza en Él, en medio de todo lo que estemos pasando, en medio de las situaciones difíciles de este mundo, cuando hay condenación en nuestras vidas por miedo a no saber lo que vendrá o miedo a no poder interpretar las cosas que están pasando. Y aquí lo que encontramos entonces es que estos hombres no pueden, ¿no? Y dicen, solamente lo conocen los dioses cuya morada no es con la carne. Algo hermoso. Dios se hizo hombre, se hizo carne. Entonces, Él puede interpretar lo que está pasando en nuestras vidas y Él puede revelarnos lo más profundo que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestros futuros. De hecho, ahora que estamos viendo el Apocalipsis, vimos en Apocalipsis capítulo 4, Él es el Dios de todos los tiempos. Él está en el trono y todo lo que quiso ha hecho, como hemos visto en el libro de los Salmos. Entonces, esta parte es hermosa porque nos recuerda, mientras la gente en este mundo piensa que Dios no está cerca, Dios está cerca de nosotros y a nosotros se nos ha dado el saberlo y el poner nuestra confianza en Él. Versículo 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Fíjate, habían llamado a los caldeos, a los astrólogos, a los magos, a los adivinos, y ninguno había sabido, ¿no? Pero hasta este momento es cuando nosotros nos encontramos que en el edicto del rey se habla de los sabios y entre ellos se habla de Daniel, que está ahí junto con sus tres amigos, ¿no? Y entonces ahí están Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que ellos habían sido educados en todas las ciencias, pero no habían sido convocados delante del rey, porque muy seguramente los más sabios de este mundo, los caldeos, los magos, no los veían como sabios porque ellos seguían temiendo a Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de su pueblo, y que los caldeos consideraban que no era un Dios poderoso porque había dejado que fuera conquistado Israel. Y entonces ellos habían llegado ahí de 13 a 15 años, en este momento tendrían 18, de 16 a 18 años, y puede ser que los vean muy jóvenes, puede ser que vean que, no, es que ellos están confiando en un Dios impotente, de alguna forma habían sido menospreciados, pero al no poder los sabios de este mundo interpretar o dar a conocer el sueño e interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, la condenación había venido para con todos los que eran considerados sabios en Babilonia, entre ellos Daniel y sus amigos. Y ya van a ser muertos, ¿no? Van a matarlos y son llevados a la muerte. Entonces dice el versículo 14 lo siguiente, y fíjate este giro en la historia, y este giro es padrísimo. Dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Fíjate cómo habló Daniel, lo que estos hombres que se creían muy sabios, que se creían muy prudentes, que creían muy pudientes, eh, Daniel sí lo hace. Y Daniel no lo hace porque tenga una educación caldea o babilónica, sino Daniel lo hace porque él ha temido al Señor a pesar de todo lo que le había pasado. Y es que la semana pasada hablamos de eso. O sea, Daniel es un muchachito que ha vivido la persecución,
que ha vivido el cautiverio, que ha vivido la guerra, que ha vivido momentos difíciles, que ha vivido idolatría en Jerusalén, pero es un muchachito que fue educado para confiar en el Señor en medio de los momentos difíciles. Y eso es lo que él está haciendo. En medio de una tierra desconocida, en medio de una población desconocida, aun cuando él podía optar por ver los placeres de este mundo, al final nadie sabía sobre Daniel o cómo lo estaba haciendo. Lo que él hace es proponerse en su corazón no contaminarse, y en este momento el haberse propuesto en su corazón no contaminarse le ha dado sabiduría de parte de Dios, le ha dado conocimiento e inteligencia, que fue como cerramos la semana pasada el capítulo 1. Y ese conocimiento e inteligencia le está sirviendo para salvar su vida, la de sus amigos, y vamos a ver que la de los demás sabios, ¿no? Porque entonces Daniel habla de una forma sabia, de una forma prudente al capitán de la guardia, y vamos a ver qué es lo que le dice. Verso 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces, fíjate, lo que los sabios de este mundo no podían hacer, Daniel está diciendo, dame tiempo, rey, para yo poder interpretarlo, ¿no? Y entonces le dice, dame tiempo para poder interpretarlo y yo te lo voy a decir. O sea, vas a encontrar que yo te lo voy a dar. Y entonces, ahí mismo, en el capítulo 2, después de pedirle al rey, dice el verso 17, que se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren o no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y, y- y fíjate en esta parte, eh, es bien interesante porque Daniel lo que le pide al rey es, dame tiempo, y en ese tiempo no va él a buscar una interpretación en libros o en personas, sino que lo que él va a hacer es ir con sus compañeros, con sus hermanos, con aquellos que han confiado en Dios de la misma forma que él ha confiado. De hecho, son estos tres jóvenes que decidieron tampoco contaminarse con la comida del rey, que decidieron serle fieles al Señor, y entonces ahí están. Y Daniel va con ellos, dice ahí sus compañeros. Alguna interpretación que podemos darle a esta palabra también serían sus compatriotas o sus connacionales. Y algo que nosotros hemos visto es que nosotros ya no somos de un solo país, ¿no? O sea, nosotros ya no somos connacionales con nadie. Nosotros ahora lo que somos es de Cristo. Y entonces sí, Dios nos ha puesto en diferentes países, pero en realidad nuestra verdadera patria, y que hemos visto cuando estudiamos esa parte en Hebreos, nuestra verdadera patria, o sea, el lugar de nuestro Padre está en los cielos. Entonces, ahora nosotros lo que estamos buscando es esa patria que está en los cielos, es eso que ha de venir. Y él va justamente con sus compatriotas y lo que les dice es, por favor, ayúdenme a pedir misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Y entonces sus hermanos en la fe, sus compatriotas, los que tienen la misma esperanza, oran con Daniel durante este tiempo. Y eso cómo nos habla a nosotros. Y nos habla de una forma bien sencilla, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos la necesidad, no de interpretarle a un rey en este mundo, no de interpretarle al presidente municipal, al gobernador, sino simplemente de entender.
por qué está pasando lo que está pasando en nuestras vidas. Y lo que podemos hacer es pedirle a nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos en la congregación, que oren con nosotros. Hermanos, ayúdenme orando para que Dios me dé la revelación o simplemente para que Dios me enseñe que Él está conmigo, para que Él me recuerde que Él está conmigo en medio de este tiempo de tribulación, en medio de este tiempo de dificultad. Muchas veces no se va a tratar de que Dios nos dé una respuesta así de, esto lo estoy usando para bendecirte. Muchas veces tal vez Dios simplemente nos va a hacer saber que está con nosotros en medio de las temporadas oscuras y de que su vara y su callado nos están infundiendo aliento, pero necesitamos personas que estén a nuestros lados y que estén cerca de nosotros para que puedan ayudarnos a orar, para que puedan ayudarnos, como dice el verso 16, perdón, el verso 18, para que puedan ayudarnos a pedir misericordias del Dios del cielo. ¿Hace cuánto que tú no le pides a tus compañeros de oración? O tal vez ni tengas compañeros de oración, ¿no? Ni en la misma congregación o cerca de ti. Y necesitamos tener esos compañeros de oración que, con los cuales podemos mandar un mensaje y saber que están orando con nosotros, o con los cuales podemos llegar un día y decir, oye, ora por mí porque me están pasando situaciones, ora por mí porque tengo temor, porque tengo ansiedad, porque tengo dudas, que el Señor tenga misericordias en mi vida. Y entonces él va, habla con sus compatriotas, dice el verso 19 que entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Esta palabra en Daniel va a ser repetida varias veces, el Dios del cielo. ¿Y por qué es importante el Dios del cielo en Daniel? Bueno, porque las personas pensaban que los dioses eran territoriales. O sea, el Dios de la tierra de los caldeos, el Dios de la tierra de los israelitas, el Dios de cierta porción de la tierra. Cuando Daniel dice el Dios de los cielos es, Dios tiene gobierno por sobre todo, ¿no? En todas las áreas, en todas las esferas, en todo el mundo y en todo el universo. Está hablando, podríamos interpretarlo como el Dios del cosmos. Y la palabra cosmos no solamente es cielo o universo, sino que enreda también el orden total de las cosas en este mundo. Entonces es el Dios cósmico, el Dios que tiene poder por sobre todas las cosas en este mundo, las muy grandes y las muy pequeñas. Y ahí Daniel es lo que está diciendo, ¿no? Y vamos a encontrarnos que la revelación que Dios le va a dar a Daniel, después de que Daniel y sus amigos pidieron misericordia, va a ser justamente por misericordia de parte de Dios. No es por todo lo que ha aprendido en Babilonia, no es porque Daniel fuera muy bueno y hubiera hecho el ayuno de Daniel, no. Es porque Dios está teniendo misericordia y porque Dios ha puesto a Daniel, fíjate en esto y piénsalo ahí, Dios puso a Daniel en ese preciso lugar, en esa situación para utilizarlo, para mostrar su gloria a Nabucodonosor, a los sabios y al mismo Daniel. O sea, todo lo que ha vivido Daniel, que suena muy difícil, Dios lo está utilizando. Y Dios utilizó todo el pasado de Daniel y Dios utilizó todo lo que ha vivido para que ahora, en ese momento, Daniel pueda recibir la interpretación. Y ese es el mismo Dios que tenemos nosotros, el mismo Dios que puede utilizar nuestras heridas o que puede utilizar ya no nuestras heridas, sino nuestras cicatrices para que nosotros recordemos lo que hemos pasado y cómo Dios nos ha sostenido y podamos ayudar a otros en medio de sus debilidades. Y entonces Daniel, después de haber recibido esto, dice que bendijo al Dios del cielo. Pero vamos a ver cómo bendice al Dios del cielo. Versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de siglos, perdón, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades.
quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto de rey. O sea, si te das cuenta, es una alabanza así tremenda lo que está haciendo ahora Daniel y comienza a hablar de quién es Dios. Y dice, bendito sea el nombre del Dios de siglos en siglos. O sea, por todos los tiempos sea bendito el nombre de Dios. Se va a hablar bien de este Dios por todos los tiempos, porque Él es el Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Si te falta sabiduría, y lo hemos visto en Santiago, tú y yo podemos pedirle al Señor y Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. El libro de Proverbios comienza diciendo que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, Él es el Dios de la sabiduría, pero no solamente de la sabiduría, sino también dice, suyo es el poder. O sea, Él tiene poder por sobre todas las cosas y es algo que no debemos de olvidar. Recordando Apocalipsis otra vez, el Señor está en el trono, ¿no? La visión de Juan al último, para los tiempos finales es, hay un trono asentado y en ese trono está el viviente, en ese trono está el Señor, ¿no? Y entonces Él es el que muda los tiempos, las edades, Él quita reyes, Él pone reyes, Él da sabiduría, Él revela lo profundo y lo escondido. Si tú necesitas que Dios revele algo en tu vida, entonces estás en el lugar correcto y puedes pedirle a las personas que están contigo, que están cerca en la congregación, en la iglesia, que en el grupo, en tu grupo de hombres, de mujeres, en donde estamos, puedes decirle, ayúdenme orando, que el Señor me dé sabiduría, que el Señor me revele, que el Señor me dé inteligencia. Me encanta cómo dice, conoce lo que está en las tinieblas. Y el libro de los Salmos dice que para él las tinieblas y la luz le son iguales. O sea, él sabe todo, ¿no? Y con él mora la luz. Y entonces dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. O sea, Daniel realmente está entendiendo quién es Dios, la revelación de Dios, y su respuesta es alabanza. Pero piensa en dónde está Daniel. Daniel está a punto de ser llevado a la muerte con los demás sabios en Babilonia, en un lugar en donde él no quisiera estar, en una situación en donde él no quisiera estar, pero vamos a llamarle así. Las circunstancias lo han llevado ahí. Y podemos decir, oye, pero él no se ha equivocado, él no hizo ningún mal. No, y eso a veces pasa. A veces pasa que tú no pecas, pero tú de todas formas estás padeciendo por el pecado, ¿no? Y si lo pensamos así, bueno, están Adán y Eva, ¿no? Todo comienza ahí con Adán y Eva, con el pecado, con Adán y Eva que entra a la naturaleza humana que nos desvirtúa. Y ahora sufrimos las consecuencias del pecado. Y dices, es que yo no quise pecar, ¿no? Yo ya nací con una naturaleza pecaminosa. Bueno, pero ahora Dios quiere utilizar todo lo que nos ha pasado para revelarnos su gloria, su poder, su sabiduría y para usarnos para que nosotros también podamos mostrar la gloria de Dios delante de reyes, delante de gente que está en poder y podamos mostrarles que Dios revela lo más profundo, cosas que los sabios de este mundo decían, no, esto nadie lo puede hacer. Vemos, Dios se lo revela a quien Él quiere, ¿no? Y entonces, verso 24, ya vamos cerrando el día de hoy, dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente Daniel ante el rey y le dijo, así he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel,
al cual llamaban Belsasar. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y hoy nos vamos a quedar en esta parte. La próxima semana vamos a ver el sueño, las visiones, la interpretación, pero algo que podemos quedarnos en esta primer parte del capítulo 2 del libro del profeta Daniel es que Dios es el que revela, ¿no? Y mientras otros están diciendo, a ver, tú puedes darme una revelación, tú puedes hacerme conocer, la realidad es que nosotros no podemos. La sabiduría de este mundo hay muchas cosas que no puede dar a conocer, pero nosotros tenemos a nuestro Dios en los cielos, el cual lo que quiso ha hecho. El profeta, perdón, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 25, eh, va a decir, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Y esto es bien, bien importante que tú y yo lo tengamos, ¿cómo decirlo?, fresco en nuestras mentes, en nuestras cabezas. Eh, la gente muchas veces puede decir, ah, es que es bien insensato confiar en Dios. Pero la gente que muchas veces te dice, no, es que suena tonto confiar en Dios en pleno siglo XXI, muchas veces es la gente que sigue creyendo en los horóscopos, es la gente que sigue buscando a brujos en Catemaco, es la gente que sigue buscando la suerte en el tarot o cosas así. Y nosotros tenemos a el Dios de los cielos, el cual ya no nos va a hablar meramente en sueños, sino que ya nos ha dado la revelación. Y el apóstol Pedro diría que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en los lugares oscuros. Entonces, cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades, cuando tenemos miedos, cuando hay situaciones difíciles en nuestras vidas o en las vidas de las personas que están a nuestro alrededor, podemos ir al Señor y decirle, Señor, revélanos, Señor, enséñanos. Y lo que el Señor revela no es para que Daniel sea engrandecido, aunque Daniel va a ser engrandecido por Nabucodonosor, adelantándole lo que vamos a ver la próxima semana. O sea, a Daniel le va a ir bien, pero no era para que a Daniel le fuera bien en este mundo, era para que Daniel diera testimonio de Dios en este mundo, para que Daniel pusiera en alto el nombre de Dios en este mundo. Y mucho de lo que nos está pasando el día de hoy, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de tu enfermedad, en medio de tu cansancio, en medio de tu dolor, en medio de tu ansiedad, es para que Dios sea glorificado. ¿Cómo? Poniendo tu esperanza y tu confianza en Él y mostrándole a este mundo que el Dios en el que confiamos sigue siendo el Dios de los cielos, el Dios de toda la creación, el Dios del cosmos, del universo, el Dios cósmico, el Dios que da poder y que da sabiduría, el que muda los tiempos y las edades, el que pone y quita reyes. Y eso lo debemos de tener fresco en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras dudas, pero también en medio de nuestros buenos tiempos. El Señor está en su trono. Todo lo que quiere hace. Y entonces nos vamos dando cuenta, el Señor salva a través de Daniel a los sabios de Babilonia. El Señor va a actuar a través de Daniel para salvar aún a aquellos que ni le conocen ni le querían conocer. Y eso es hermoso, porque entre ellos, entre esos que se creían más sabios, que no querían conocer a Dios y que ni siquiera lo estaban buscando, estábamos nosotros. Pero Dios decidió salvarnos. Y como dice en el libro del profeta Isaías, Él se presentó a un pueblo que no le buscaba,
a un pueblo que no le conocía, Dios se presentó y le dijo, aquí estoy. Y así se nos ha presentado a nosotros. Y lo que quiere es que el día de hoy tú y yo podamos conocerlo y podamos darle a conocer a otros con nuestras vidas quién es ese rey. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.